Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a la quinta jornada europea de ASE, Educación Personalizada en tiempos de la COVID-19. Ayer iniciamos la jornada de la mano de ponentes que desde Lisboa, Dublín, Sevilla y Barcelona compartieron con nosotros su visión y experiencia en la gestión del modelo de educación personalizada en tiempos de COVID. Los conferenciantes de hoy se centrarán igualmente en la educación personalizada en tiempos de COVID, pero desde la vertiente de la comunicación. Comunicación con las familias, con los equipos docentes, con nuestros alumnos y con toda la comunidad. Buenos días, Rafa. Gracias por estar aquí. Cuando quieras. Muy buenos días, Gemma. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que quería empezar dándoos la enhorabuena como espectador un poco ajeno o externo de lo que realicéis en los colegios. Enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho desde el mes de marzo y el que estáis desarrollando ahora en el inicio del curso escolar. Y la exposición o la ponencia que quería comenzar es cómo procurar utilizar la comunicación como una herramienta directiva para acelerar los cambios que estáis intentando implantar en los colegios, las percepciones y los comportamientos tanto de padres como de profesores y alumnos. Durante bastantes años tuve un jefe que me contaba, su gran mantra era que una organización avanza, especialmente avanza en tiempos de crisis. Y estamos en uno de ellos, ¿no? Muy especial. Ayer se detalló en alguna de las en la sesión de Nacho y también en los paneles. Hay una alerta sanitaria, una más que probable crisis económica y una tensión en las instituciones educativas. Lo que ha ocurrido es que los colegios os habéis convertido en espacios de cristal porque los padres han visto las clases, han estado mucho más pendientes de la comunicación que realizabais por la necesidad que tenían. Y pienso que en los próximos meses tenéis la oportunidad de fijar la opinión de los públicos de una manera mucho más consolidada, públicos internos y externos, y también tenéis la oportunidad, por la atención que se están prestando, de transmitirles el proyecto educativo de una manera sustancialmente más profunda que hasta ahora. Pero, ¿qué es comunicar el proyecto educativo? Pienso que aquí en esta frase que es de un libro que se titula Cultural Strategy, de dos autores que se llaman Holt y Cameron, cambiad ideología por ideario, pero la comunicación, por tanto, la comunicación debería ser transmitir un ideario que es formar personas según una concepción del hombre que se plasma transversalmente en proyectos pedagógicos y en actividades, que se encarna en unas personas que lo impulsan y que se trasluce en unos modos, en un tono con que actúa esa organización, esa institución. Me gusta pensar que la comunicación se puede personificar. El ideario sería los huesos, que es lo que sostiene a todo el cuerpo. Los proyectos pedagógicos serían los músculos. Y luego la piel sería el tono y la actitud con que se comunica. El resultado es un mensaje poliédrico y con mucha resonancia. Y en eso es en lo que tiene que pensar un directivo. ¿Para qué? Para ofrecer a los públicos la solución a las necesidades que tienen, porque sí habrá lo que denominamos en comunicación tipping point, es el punto de encuentro entre las necesidades de los públicos y las soluciones que les ofrecemos. Soluciones que tienen que ver con el producto, es toda la parte de educación, de pedagogía, más de conocimientos y más. Y luego también las necesidades más aspiracionales. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento de mucho ruido social, de inestabilidad y necesitamos transmitir confianza, seguridad, etc. En la comunicación se requieren unos requisitos para que sea realmente bidireccional, que nos puedan escuchar. Porque estamos compitiendo con muchos actores, con muchísima información y necesitamos que nos presten atención y para eso necesitamos tres cosas: legitimidad, competencia y propósito. Legitimidad porque
somos los actores idóneos para esa comunicación. Competencia porque profesionalmente entendemos los códigos culturales y los modos de informar. Y luego el propósito, que es ser capaces de contar nuestro ideario a través de lo cotidiano que sucede en un colegio. Pienso que esos mensajes se tienen que preparar o elaborar para los tres públicos, ¿no? Para padres, para profesores. Ayer se habló bastante del papel más preponderante de los profesores en esta situación, y para los alumnos. ¿Qué sucede? Que cuando uno inicia ese diálogo, lo más inteligente es comenzar escuchando. ¿Cuál es el valor que perciben nuestros públicos internos sobre el servicio que les estamos prestando? Y ahí vuelvo a recordar o vuelvo a insistir en que hay una parte que sería la esfera práctica, pues que si funciona Google Meet, que si el profesor o la profesora está impartiendo la materia, si la información económica es correcta y se está haciendo. Eso sería, si pusiéramos una escala del 1 al 10, hasta el 5. Pero luego del 5 al 10 es donde nos jugamos la excelencia, porque nuestros públicos dan por hecho que la esfera práctica la cubrimos, son la solución a esas aspiraciones profundas que tienen padres, profesores y alumnos. Claro, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de tu colegio? ¿Te quedas solo en producto? ¿Quieras alcanzar una comunicación sobre los ideales? Si lo haces de una manera integrada, una manera como muy discontinua. Y un aspecto que es muy relevante en la comunicación corporativa, ¿en qué te diferencias? Uno se tiene que hacer a veces la pregunta de ¿por qué unos padres me eligen a mí y no a otro colegio? Daos cuenta que el producto colegio es un producto que se paga durante 15 años. Es una especie de hipoteca que dura pues 15 años y un solo hijo, si son varios, se puede alargar pues bastante. Y tenemos que dar motivos más que suficientes para que estén muy contentos o por lo menos no les duela tanto cada mes pues el abonar esa hipoteca. ¿Qué gana, por tanto, una familia contigo? Y eso uno tiene que ser capaz de explicarlo, ¿no? Me gustó mucho también ayer en el panel como el Colegio de Portugal había hecho una encuesta. Creo que es muy necesario tener esa, y forma parte de la competencia profesional, esa costumbre de medir los resultados, de saber por dónde vamos, de tener información o feedback de nuestros públicos. Al final, el éxito de la comunicación depende mucho de, insisto en la imagen del tipping point, de saber en qué lugar están nuestros públicos y acercarnos a ellos con una comunicación en la que perciben que tenemos empatía, que nos damos cuenta de qué están sufriendo, qué necesidades tienen, tanto explícitas como latentes, algo que es un poco más difícil de conseguir. Pero si eso lo trabajamos, lo que sucederá es que nuestra comunicación será mucho más fluida, ellos nos escucharán porque se dan cuenta de que estamos pensando en ellos y que queremos trabajar por ellos y nos otorgarán esa legitimidad y descubrirán el valor que tiene nuestra institución de una manera mucho más plena. Claro, la comunicación pienso que debe tener un doble impacto. Por un lado, tiene que solucionar dolores y en esto pues tenemos que hablar con mucha frecuencia con los padres, también con los profesores, para ver qué están sufriendo o qué les está agobiando. Esto se ha visto mucho, pues, especialmente en el inicio de la pandemia, pues profesores que sufrían por el uso de la tecnología, o que, en fin, tenían que conciliar en casa y eso dificultaba mucho su labor, etcétera. Y qué soluciones hemos puesto o qué formación hemos proporcionado a los profesores. Pero lo mismo ha ocurrido con los padres, que tenían que hacer 1000 cosas. Muchos han tenido la impresión de que tenían que trabajar, ser profesores y a la vez animar a unos y a otros.
y eso les ha saturado, les ha agobiado. ¿Cómo hemos descomprimido esa impresión o esa sensación? Es una de las preguntas que uno se tiene que hacer. Y cuando solucionamos dolores, atraemos al público. Y es el momento en el que podemos comunicar con una mejor legitimidad el mensaje, el proyecto. Eso es lo que tenemos que procurar, ese es el reto que tenemos, ¿no? Claro, la comunicación o es bidireccional o no es comunicación, es monólogo. Y ahora mismo, por el contexto social en el que nos encontramos, nadie está dispuesto a escuchar monólogos, y menos cuando son exigentes o reclaman de nosotros un esfuerzo. En cambio, cuando es sinceramente bidireccional, cuando realmente escuchamos para luego hablar con más acierto, entonces se establece esa comunicación. E insisto, en momentos de crisis, la comunicación es mucho más permeable, la comunicación es mucho más profunda y se fijan estereotipos positivos o negativos si no lo hiciéramos del todo bien. Para que una organización, para un colegio sea bidireccional, pienso en 3 imágenes. Lo primero es que debemos ser unas boutiques. Todos, bueno, no sé si todos, pero podemos tener la experiencia de cómo nos tratan en una tienda de lujo. Uno se siente muy importante. ¿Cómo crear en un colegio un espacio boutique? Pues se trata de dar libertad, de compartir proyectos y extender esa responsabilidad a los profesores, pero eh, dejándoles la iniciativa, la creatividad. También ayer se habló en algún momento de esto, y que haya espacios para que se pueda comunicar. Una segunda imagen sería ser una startup, que son esas empresas habitualmente pequeñas, innovadoras, disruptivas, que suelen ser muy ágiles en la toma de decisión, porque tienen muy poca caja y necesitan pues, una rapidez del negocio para realmente crecer. ¿Cómo un colegio puede ser una startup? Pues ahí hay que protocolizar quizá maneras de toma de decisiones más rápida, más ágil, con una fluidez en la información de abajo arriba y de arriba abajo. Y eso hay maneras, desde un correo semanal de la dirección al profesorado, que les facilite que tengan contexto sobre lo que está sucediendo en el colegio, y que de esa manera el profesorado también pueda elevar a la dirección pues, las ideas o las sugerencias que quiera. Lo mismo con los padres, que se les pueda ir informando, perdonad, de la situación del contexto. Es muy importante en la comunicación ofrecer contexto, que son los porqués de la toma de decisiones de un colegio. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué se ha elegido esta tecnología? ¿Por qué? Y eso facilita la comprensión y se establece entonces así una comunicación ya en el mismo plano, porque todos entienden lo mismo. Y la tercera imagen sería que el colegio sea una enfermería, que nos preguntemos frecuentemente qué les duele a nuestros públicos internos, qué les duele a los padres, a los profesores, a los alumnos, porque probablemente encontremos en el ideario, si realmente tiene resonancia, que lo tiene en el ideario de todos vuestros colegios, solución. Una medicina que pueda curar o que pueda subsanar ese dolor. Y luego el modo en que se aplica esa medicina, que es amable, que hay una preocupación sincera por las personas. Creo que es algo que se ha notado muchísimo y que os ha prestigiado durante estos meses, que los públicos han visto, han percibido una preocupación sincera por ellos. Cuando en la comunicación a veces vemos que en los colegios que hay rumores o que incluso hay críticas, a veces el motivo es porque las expectativas hay una cierta disonancia. Este trabajo que expongo aquí en esta pantalla es de 2 amigos que trabajan en una consultora de comunicación, que es la más importante de España, que se llama Lloret & Cuenca, y el claim o el mensaje que lanzan es que actuemos
como se espera de nosotros, pero que esperen lo que podamos hacer, no más. Y ahí hay que saber plantear las promesas que uno sea capaz de cubrir, no más, tampoco menos. Las expectativas son tocan muchos ámbitos, pero son de imagen, tienen que ver con la credibilidad. Si yo digo que voy a realizar este proyecto o que con este esfuerzo, con este trabajo que van a hacer los hijos, pues van a alcanzar al meta, pues que realmente luego se cumpla o que se vea que se ha esforzado, que ha habido un esfuerzo por cumplirlo. Las expectativas relacionales que tienen que ver con la transparencia y la información que contamos de nuestros colegios. Ayer también se habló de este tema, como la transparencia está obligado ahora mismo por los códigos culturales con los que uno se informa y con los códigos culturales de las mejores empresas. Las expectativas éticas que tienen que ver con la integridad de la organización y también de las personas de la dirección y de todos los profesionales que trabajan ahí. Y por último, la contribución, que tiene que ver con algo que creo que en los colegios se puede pensar un poco más. Es los colegios que estáis aquí en esta jornada, vuestra misión no se queda en las paredes del colegio, va mucho más allá. Estáis trabajando en colegios cuya misión es cambiar la ciudad, cambiar la región, poner el granito de arena que sea pues para mejorar el mundo. ¿Por qué? Porque estáis formando familias, estáis ayudando a vertebrar familias que puedan, en círculos concéntricos, ayudar a otras. Y en eso se puede trabajar en proyectos, elaborando, no sé, perdonad que hable quizá en términos marketingianos, pero elaborando ofertas que vayan más allá y que cubran estas 5 expectativas. Las personas, y más en momentos de dudas, de incertidumbres, de miedos, necesitan idearios donde anclarse. Un fenómeno que está sucediendo, especialmente con las personas jóvenes, es que han perdido la referencia de los padres porque el mundo está yendo muy rápido y lo que ha sucedido ya no sirve como base para el futuro, porque el futuro es muy diferente a lo que estamos viviendo y a lo que se ha vivido. Y entonces se están agrupando en tribus, algo así como lo que sucedió en mayo del 68, ahora es de una manera mucho más potente. Y entonces hay el tribalismo de la juventud que rompe con las familias, que rompe con los sustratos en los que se asentaban, pues requieren de las instituciones que sean capaces de facilitarles un lugar, un espacio donde anclarse, donde relacionarse con otros. ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos que ser capaces de contar historias que tengan ese fundamento de los huesos, ¿no?, del ideario, en proyectos que sean compartidos con ellos y en un tono que les atraiga, que les deslumbre. Así esas historias hacen que el ideario sea creíble, que sea convincente. No son de la gente, sino son tuyos. Las personas al final no compran por lo que uno hace, porque lo que uno hace, pues en mayor o menor medida es muy similar a lo que hacen otros, sino que compran el por qué lo hace. Y tenemos que ser capaces de dar esos porqués, esas diferencias, porque somos relevantes. Y atención, porque esto es muy clave. Necesitamos que esa gestión de las expectativas se note la diferencia, se note también la hondura y la potencia, sí, del mensaje que tenemos y del proyecto que tenemos para que realmente les ayude. Hay un ejemplo, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de empresas que lo saben hacer muy bien. Una de ellas es Patagonia. Es una empresa de material de monte, material deportivo, y cuyo mito es la simbiosis con la naturaleza. Y ellos, por ejemplo, en una fecha muy próxima, como es el Black Friday,
Su mensaje es: no compres Patagonia si no es necesario. No compres ropa. ¿Por qué? Porque cuando elaboramos ropa destilamos mucha agua y tiene un cierto impacto en el medio ambiente. Y entonces ellos tienen vídeos de grandes montañeros que cuentan cómo cuidan la ropa para que les dure más. Claro, eso es contracultural. Una empresa que dice que no les compres mucho. ¿Por qué? Porque tienen un motivo muy profundo, tienen un porqué y tienen un para qué. Nosotros tenemos que ser capaces de ser contraculturales porque expresemos un ideario que tiene que ver con aspiraciones latentes, con deseos de los públicos. Y los tenemos. Esos son historias, son relatos que tienen un proyecto común. Creo que es un momento para cambiar la mente en comunicación. Insisto en que creo que como directivos necesitáis pensar en la comunicación como una herramienta directiva. Una herramienta para que todos esos deseos que tenéis, esas necesidades que hay que cubrir, para conseguir que todo lo que estáis haciendo permee en toda la organización de tal manera que se alinee. Fijaos que además ahora pues no hay tanta relación física, no hay posibilidad de tanto uno a uno o tener a varios enfrente, sino que en algunos lugares pues continuáis teletrabajando. Pues cómo conseguir en un entorno un poquito más difícil que la información sea fluida, que la información sea clara, que la información sea propositiva. Pues eso, el comité directivo necesita utilizar esa herramienta de la comunicación para que realmente se convierta o se cree ahí una identidad. En este colegio funcionamos así. Yo trabajé en un colegio hace unos cuantos años y recuerdo que me contaron una anécdota que un chico nuevo en clase había visto como otro pues hacía algo mal y se chivó. No sé si se entiende bien el concepto, el término chivar, pero dijo al profesor que ese alumno había hecho una cosa mala y la reacción del resto de compañeros fue decirle: oye, ¿tú qué haces? En este colegio nadie se chiva, nadie dice al profesor si otro compañero ha hecho algo mal, porque es el mismo compañero el que lo dice. ¿Y por qué? Porque el ideario es la confianza máxima, es el gran respeto entre alumno y profesor, es la transparencia. Ese ideario, ahí está, se ha generado un mito, que es un modo de proceder, un modo de actuar, que luego se ve en historias reales, cotidianas, diarias. Claro, si se forma una identidad fuerte, entonces, ¿qué ocurrirá? Que cuando los padres de vuestros colegios estén con otros padres y les pregunten: oye, ¿qué tal es tu colegio? Sabrán contar historias de vuestros colegios, historias que traslucen todo el fondo, todo el ideario, todo el proyecto que tenéis. Me gusta pensar o me gusta preguntar cuando asesoro a instituciones educativas: ¿qué dicen vuestros padres en una cena de viernes a sus amigos? Nosotros tenemos que ser capaces de sintetizar en un tuit esas características del colegio. Porque si todavía manejamos el ideario o expresamos el ideario en conceptos meramente abstractos, eso no llega, y menos con la emotividad que se requiere ahora, con los relatos, el relato corporativo, con la manera que tienen las personas de contarse cosas unos a otros. Tenemos que ser capaces de generar. Y para eso hay que pensar cómo estamos contando nuestros proyectos. Hace un par de años, trabajando con un colegio, su meta educativa del curso era educar en libertad. Y hicimos un vídeo de antiguos alumnos que estaban en distintos países y que contaban cómo la educación que habían recibido en casa y en el colegio, ojo, no mencionaban en ningún momento el colegio, el nombre del colegio, pero contaban cómo esa educación en libertad les había impulsado en su desarrollo profesional y les había permitido formar familias,
y crear entornos saludables. Y eso se puso en una página web, una landing page, con las guías didácticas, con las actividades que tenía cada trozo del vídeo. Eran 5 historias de 5 personas diferentes. Y esas guías luego tenían pues actividades, etcétera. Y todo ese material estaba abierto primero para, por supuesto, los profesores que impartían ese módulo de la meta del año, también para los padres, para que lo pudieran ver en sus casas y trabajar con sus hijos en casa. Y por último, decíamos medio en broma, medio en serio, que sirviera hasta para una familia de una ciudad pequeñita del sur de España, que sirviera para todo el mundo. El resultado es que hubo como los públicos internos, profesores y padres, se alinearon, les pareció fantástico el proyecto y lo asumieron como propio. Y además hubo bastantes colegios de distintos países que escribieron a ese colegio agradeciendo el esfuerzo que habían hecho y agradeciendo que ese material estuviera en abierto. Necesitamos pensar con más frecuencia si nuestra comunicación es bidireccional, si tenemos canales de escucha y canales de escucha en los que, insisto, que quienes nos cuenten algo sepan que van a recibir una respuesta, que se les va a tomar en serio. Y además, como hay unas expectativas explicadas, se está hablando un lenguaje común y sobre unos temas comunes. Y de tal manera que el rumor se convierte en propuesta, que el cansancio, la apatía se convierte en entusiasmo por participar en ese proyecto. Y entonces, con esa unidad que se genera, con esa integración de todas las fuerzas de un colegio, de padres, de profesores y alumnos, se potencia muchísimo más el efecto que se está buscando. Así podremos pues, mejorar, podremos también no solo mejorar la comunicación, sino también mejorar nosotros mismos, porque conoceremos con mucha más exactitud qué piensan de nosotros, qué necesitan de nosotros y cómo lo quieren recibir. Y entonces adecuaremos los mensajes, adecuaremos los tiempos y luego el tono, el estilo. De tal manera que al final los colegios sean colegios de familias y que estén formados por familias que impulsan colegios. Muchísimas gracias. Ponencia que todos necesitamos tanto ahora mismo en los colegios, ya que los directores, como yo misma, muchas veces, como tenemos que seguir tantos protocolos, tenemos que seguir tantas maneras de actuar que nos marca pues, desde sanidad a educación, a veces los padres tienen esa sensación que no estás comunicando de una manera transparente, suficientemente transparente. Pero claro, no lo podemos decir todo, ¿no? Cuando hay un profesor que se pone enfermo, pues tú comunicas que no va a estar, pero tampoco comunicas el motivo, ¿no? Y a veces hoy en día esa falta de transparencia parece que vaya en nuestra contra, cuando lo que estamos haciendo es comunicar de una manera rápida y pensamos que efectiva. Pero bueno, así la pregunta enlazaba con María de Alemania, que también era como mi pregunta, ¿no? Que con todas estas expectativas que hoy en día nuestros padres, que son nuestros clientes, tienen, y con todo este seguir los protocolos y pues crear espacios seguros, ¿cómo mantenemos la coherencia? Creo que hay distintas maneras. Una es establecer una cadencia en los mensajes. Por ejemplo, pues escribir un correo electrónico semanal o quincenal a los padres contándoles cómo se está desarrollando o cómo está funcionando el colegio para ser un espacio seguro. E irles contando pues, qué incidencias ha habido, qué medidas se han puesto, qué se está aprendiendo en el colegio. A esto se le denomina comunicación en beta, que es todos estamos aprendiendo. Esto es algo que realmente también los padres saben, porque muchos en sus empresas, bueno, en su propia casa, están en modo beta, porque las instituciones no siempre son claras. Hoy dan unas normas, dentro de una semana quizá varían.
Eso todo el mundo lo comprende. Lo que no comprende es que no se cuenten las cosas. Entonces, se requiere una comunicación habitual, una comunicación lo más sincera posible. Y, ojo, que transparencia no quiere decir contarlo todo, porque no todo se puede contar, a veces por cuestiones legales. Lo que a mí me gusta pensar en otro concepto que se llama traslucidez, es decir, ofrecer la información, ofrecer el contexto, vuelvo a lo del contexto, ofrecer el contexto suficiente para que se entienda por qué hemos tomado unas decisiones. Y eso sí que se puede hacer. Gracias. Luego, Eric, desde Polonia, nos pregunta lo siguiente. Como bien dice Rafa, una organización avanza en tiempos de crisis, en esta, de COVID en este caso. ¿Consideras que la confianza entre familia y colegio se ha visto reforzada en estos tiempos? Pienso que sí, porque habéis trabajado mucho y por lo que he visto desde fuera habéis trabajado muy bien. Seguro que con cosas que se pueden mejorar, que tampoco. Pero se ha reforzado la confianza en la medida en que han visto que os preocupabais por ellos. Creo que cuando se habla de valores latentes, decía antes, ¿no? En negativo está la incertidumbre, está el miedo, pero en positivo ahora se percibe como algo con más fuerza el cuidado. Entonces, cuando un colegio se preocupa realmente por cuidar a su gente, por cuidar a sus padres, por cuidar a sus profesores, eso hace esa conexión con algo de... Un padre dice, caray, o sea, el colegio se está preocupando por mí, no solo por mi hijo, no solo porque sepa matemáticas, sino se está preocupando para que haya lo suficiente para que mi familia esté serena, para que haya, por ejemplo, todo lo que hacéis de formación de padres, para que haya serenidad, equilibrio, para que aprendan a decirse las cosas. Ahora que hay a veces, ¿no? Pues que si el marido dice que no podemos ir a ningún sitio y la mujer dice que sí, y entonces que sí, que no, pues es lógico que haya ahí algunas, no sé, desavenencias, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, claro, que el colegio facilita igual, pues con un profesional de la salud mental, pues unos criterios, unas pautas de comportamiento. Eso los padres lo perciben como, oye, te estás preocupando por nosotros, gracias. Y eso es lo que refuerza la confianza. Y eso es lo que estáis haciendo y que os animo a que lo incrementéis, ¿no? Porque es muy necesario. Y Paula, desde Portugal, te quiere preguntar qué consejos aportarías a los centros educativos para que sean capaces de fortalecer los mitos y códigos culturales que sostienen su ideología. Estupendo. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues, en primer... Bueno, pero vamos a llevarlo al terreno práctico. Pues en los colegios trabajáis una serie de meses, tenéis una meta pues de formación, por ejemplo, y unas metas pedagógicas. Yo, si estuviera en un colegio, lo que haría sería calendarizar la comunicación. Y, por ejemplo, fijarme cada mes en un aspecto y pensar qué cosas se están haciendo en el colegio que tienen que ver con ese asunto. Y preparar una noticia, preparar un artículo que dé un poco de luz sobre ese asunto. Antes os contaba lo de la libertad. Pues un artículo sobre cómo educar en libertad en casa, en distintas edades, por ejemplo. Contrataría a un profesional pues, para que impartiera una sesión, de tal manera que cada mes o cada 2 meses voy trabajando un aspecto. Y eso va calando en la organización. Lo malo es cuando la comunicación o la información de un colegio es dispersa. Sería como tirar perdigones, ¿no? Muchas balitas pequeñas, que uno a veces tiene como la urgencia de informar de muchísimas cosas, pero eso satura. Y en cambio, cuando uno dice, no, yo voy a una cosa, pero hasta el final. Y establezco también indicadores de éxito. O sea, hay que medir. A veces en las instituciones educativas
no se mide tanto la comunicación. Y si no se comunica, no se aprende. Entonces hay que planificar, hay que actuar, hay que medir y hay que aprender para conseguir un círculo virtuoso de comunicación. Nos funcionó muy bien. Si, por ejemplo, yo lo que necesito es que los padres estén más implicados, pues un indicador será la presencia o no en las sesiones trimestrales o que pidan tutorías. Si un 40% no pide tutoría, quiere decir que tengo un margen de mejora. Entonces, calendarizar, establecer una cadencia en los mensajes. Antes os mencionaba un ejemplo que es el correo electrónico semanal. Y luego ver también quiénes son vuestros portavoces. O sea, en un colegio, pienso yo, no debe comunicar solo el comité directivo. O sea, al final tiene más, es más prescriptor a veces un profesor que un director. Porque los padres a veces se fían más porque está más sobre el terreno, le conocen más a un profesor que al director. Entonces, ¿cómo comunicamos hacia abajo para que los profesores extiendan o difundan esa información, esa comunicación y permee o llegue a los padres? Entonces sería calendario, ¿no? Ver la cadencia y ver quiénes son los portavoces. O sea, quién va contando cada cosa en el colegio. La verdad es que estos consejos ayudan mucho. Yo me los he apuntado todos. Entonces, hay una pregunta que se parece un poco a la respuesta que has dado, pero me gustaría como ponerla encima de la mesa, que nos pasa, no constantemente diría, pero en diferentes ocasiones, ¿no? Tú publicas un newsletter semanal o este mail que decías, ¿no? Y a veces también están como temporalizados y los intentas organizar. Pero como bien dice Carmen de Barcelona, por mucho que te esfuerzas y lo haces, a veces pues, la gente no se lo lee, porque obviamente todos vamos hiper saturados de información. Y más ahora yo creo que todos los trabajos, teletrabajo, todo el rato estás delante del ordenador, todo es online, y a veces pues ya desconectas de todo, ¿no? Porque no te da más la vida. Y claro, la información se pierde, la información no llega. Y a veces tú cuentas en ese canal de comunicación tan propio tuyo de colegio que esperas que llegue, ¿no? Y bueno, estas son nuestras inquietudes. Efectivamente. Pues ahí hay un trabajo de análisis de la comunicación. Hace 4 años estaba trabajando con un colegio y les pregunté cuántos correos electrónicos recibe un padre que tiene 2 o 3 hijos en el colegio. Y entonces no lo sabían realmente. Pues miramos los correos del año anterior y la media es que habían recibido 120 correos. Yo lo siento, pero es metafísicamente imposible leer 120 correos de un colegio. Entonces, hicimos tomamos una decisión drástica. Les dije, lo siento, tiene que ser un 60% menos, un máximo de 40 correos. Entonces, se agrupaban los correos y luego medimos las tasas de apertura. No sé si eso lo hacéis, si enviáis los correos con MailChimp o algún otro servicio. ¿Cuántos correos se abren? Y entonces ahí hay que analizar qué día de la semana y a qué hora es mejor enviarlos, por ejemplo. Y entonces fuimos incrementando las tasas de apertura y llegamos al 85%. Esto hay que estudiarlo. Por eso la comunicación tiene una parte de ciencia. Y luego es cómo se escribe ese correo electrónico, cuál es el asunto, el subject, cómo se organiza. Entonces, todo eso creo que merece la pena estudiarlo, analizarlo, para mejorar, de tal manera que realmente lleguemos a nuestro público. Y se acostumbren, cuando esto se hace, ocurre una cosa fantástica, que es que los padres dicen, si me llega un correo del colegio va a ser relevante. Lo malo es cuando piensan que va a ser uno más, perdigones. Entonces no los abren. Entonces tenemos que conseguir, eso se tarda un poco. Hay que ser sinceros, hay que ser autocríticos. Si yo soy irrelevante y quiero pasar a ser relevante, necesito un tiempo y necesito unos trabajos. Necesito mejorar mi reputación. Y entonces eso hay que trabajarlo quizá en el comité directivo, con la persona de comunicación, para establecer ahí unas mejoras. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por querer compartir con nosotros tu experiencia.
Ahora en 2 minutos, Pía García Simón, responsable de comunicación de Fomento de Centros de Enseñanza, dará paso al panel de buenas prácticas. Así que, pues hasta ahora, dentro de, nada, 2 minutitos, nos volvemos a ver. Buenos días a todos. Abrimos este segundo panel de buenas prácticas después de escuchar esta interesantísima reflexión que hacía Rafa Martín Aguado y que introducía el tema de hoy. Hoy seguimos hablando de educación personalizada, pero nos centraremos en la comunicación. Para eso contamos hoy con Paloma Blanc, que es directora de comunicación en Fomento. También contamos con Albert Cortés, él es director de comunicación de Institució, y con Carmen de Andrés, que es coordinadora de comunicación del grupo educativo COAS. Estáis siguiéndonos más de 200 personas de 14 países y vamos a empezar hablando de promoción, de cómo también en medio de todas estas circunstancias hay que seguir informando de manera novedosa a todos estos padres que se interesan por el proyecto educativo de los colegios. Sobre comunicación digital y los nuevos entornos de relación con las familias nos habla ahora Paloma Blanc. Bueno, pues después de haber hablado durante la jornada de ayer y de hoy de cómo mantener y comunicar la educación personalizada y nuestro proyecto educativo en tiempos de COVID, nos toca ahora tratar de bajar un poquito todo esto y aterrizar en temas concretos qué podemos hacer desde el punto de vista de la comunicación para poder facilitar y amplificar un poco el trabajo que se hace en los colegios. Dicen que esta pandemia ha acelerado el futuro y que ha agilizado de golpe cambios en los que ya estábamos trabajando, pero que quizá pues, iban a un ritmo mucho más lento. Y también dicen que este cambio a partir de ahora va a ser muchísimo más rápido, que estamos todos predispuestos, empujando una bola de nieve en una misma dirección, con lo cual cada año la transformación va a ser muchísimo más rápida que la anterior, con lo cual ahí tenemos que estar las instituciones educativas. En el sector de la educación ya sabíamos que la transformación digital era necesaria, estábamos trabajando en ello, lo que pasa es que quizá no éramos conscientes de hasta qué punto lo iba a ser tanto. Estábamos todos nosotros tratando ya de mejorar nuestros canales digitales, pero es que dadas las circunstancias actuales, ahora mismo estos se han convertido en nuestro mejor apoyo. Por eso debemos trabajar para descubrir la potencialidad que tienen nuestros canales digitales. Hace ya unos años preguntamos a los directores de nuestros colegios qué esperaban de una página web y una directora nos contestó muy claramente que consiga que los padres vengan a ver el colegio, porque aquí ya hacemos el resto, y eso es verdad. Y desde entonces nosotros pues estamos trabajando con ese clarísimo objetivo, conseguir que los padres vengan a conocernos, que una persona que está navegando por la web acabe poniendo los pies en el colegio. Por eso hemos entendido la necesidad de poner todos nuestros canales al servicio de la promoción. Además, este año tenemos un grandísimo reto por delante. Es un curso en el que los padres no pueden entrar en el colegio, no podemos hacer las reuniones de padres, las fiestas del colegio, pues todas estas actividades que generan confianza con nuestros padres. Y por eso tenemos que poner también el foco en cómo comunicar más y mejor con esos padres, ¿no? A través de la web y de las redes sociales, como por ejemplo Instagram y YouTube. Y este reto tiene además otra gran pata, ¿no? Que es los padres nuevos, cómo darnos a conocer, cómo contar nuestro proyecto educativo, cómo contar la calidad y la innovación, el bilingüismo, la apertura al entorno, la responsabilidad social, la educación personalizada. Bueno, pues estos son los dos grandes retos que tenemos este curso. Como esto es un panel de buenas prácticas, voy a hablar de dos cosas en concreto. Una de ellas son las páginas web y otra de ellas son los Open Day virtuales. No porque crea que estas son dos cosas súper novedosas, sino porque me parece que tenemos que redescubrir la potencialidad de estas herramientas. La página web durante el confinamiento se convirtió en nuestra mejor aliada y para este curso futuro los Open Day virtuales creemos que van a ser la gran herramienta. Empiezo hablando por la página web, ya que en Fomento hace unos años trabajamos para mejorar las páginas web. Al principio habíamos creado pues, una web en la que dábamos mucho contenido, teníamos como objetivo principal darnos a conocer y ya hace más de un año empezamos a trabajar en modernizarla, en mostrar los contenidos más relevantes solamente, en acercarla a los padres a los que queremos llegar, en definitiva, en hacerla más visual, más moderna y más navegable.
Y lo que no sabíamos al crear esta nueva página web es que sin querer estábamos creando una carpeta digital de contenidos útiles para la promoción, ya que esta página web ofrece la posibilidad de hacer una visita al colegio casi como si estuvieras allí. Durante el confinamiento no tuvimos capacidad de reacción, de un día para otro nos fuimos todos a casa y pues todas las personas que hacen promoción en los colegios nos decían que la página web se había convertido en la visita virtual, ¿no? Porque los padres que no podían pisar en aquel momento en los colegios podían hacerse muy claramente una idea de cómo era el colegio, de cuáles eran nuestros proyectos, gracias a todo lo que habíamos ido colgando en esta página web. Y esa es una de las grandes premisas con la que trabajamos ahora. Sergi, si puedes ponerme la siguiente diapositiva. No es la diapositiva, perdóname, déjame, no me pongas el vídeo. Eso, la siguiente diapositiva y luego ponemos el vídeo. Porque nosotros estamos trabajando con unas ideas como muy claras para trabajar la web. Lo primero es que trabajamos con padres que no tienen ya mucho tiempo, es una generación millennial. Su cultura es eminentemente visual, por eso tenemos muchísimos recursos audiovisuales y muy poquito texto. A su vez, creemos que es importantísimo mantener el estándar de calidad durante toda la web, que si tú has generado vídeos y has generado fotos que están trabajadas, pues no puedes, por ver una escena muy bonita, poner una foto que a lo mejor esté desenfocada o incluso cuyo mensaje no esté alineado con todo lo que nosotros queremos contar. Si tú estás hablando de innovación, no puedes poner una foto de dos niñas que están monísimas haciendo algo si luego no se ve detrás una imagen de una aula innovadora, ¿no? También es importantísimo que toda la información que nosotros hasta ahora estábamos transmitiendo y dando, por ejemplo, en papel, en las carpetas de promoción, esté ahora mismo disponible en digital. Además, los padres lo consumen muchísimo, este tipo de contenido. Y, por otro lado, poner la página web absolutamente al servicio de la promoción, con lo cual hay que pensar en esto y, por ejemplo, que los formularios de solicitud de plaza estén presentes en toda la página web, que en todo momento el padre pueda pedir esa visita presencial. Por otro lado, también en la situación actual hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿no? Los padres piden que estén muy presentes las medidas sanitarias. Es una de las grandes preocupaciones. Y no todo el mundo hace lo mismo que hacemos nosotros, con lo cual, ya que lo estamos haciendo bien, también contémoslo. Yo tuve la oportunidad de estar en varias jornadas de puertas abiertas de otros colegios en el mes de marzo, abril y mayo, y la primera pregunta que se hacía en todas estas jornadas era: cuéntanos las medidas sanitarias. Es algo que los padres necesitan saber. Por otro lado, también los padres quieren saber qué pasaría con este colegio que estoy viendo si hay un posible confinamiento, ¿no? ¿Cómo han reaccionado este colegio y cómo estaría mi hijo estudiando en casa? Por eso también es importante que en algún momento se vea pues cómo han sido las clases online. Y todo esto sin perder de vista que un padre que está buscando colegio para sus hijos está buscando colegio para los próximos 16 años. Y además tenemos la esperanza en el fondo de que esta situación sea temporal. Por eso también debemos enseñar el colegio en el estado natural y que no todo sean mascarillas, EPIs, batas, pantallas, porque bueno, necesitamos ver el colegio en su funcionamiento habitual. Y también por la situación actual nos parece que es muy importante hacer un buen protocolo de fotos y vídeos para enviar a los colegios, porque a veces pues, se pueden descuidar temas sanitarios pues, que son importantes, ¿no? que se cumplan y enseñarlos tal cual. Ahora sí que vamos a ver el vídeo porque os voy a enseñar un poquito nuestra página web, no porque crea que es la mejor, sino porque realmente tenemos la sensación de que hemos tenido altas gracias a esta página web durante el confinamiento. Como veis, ahí están las medidas sanitarias. Es una página web bastante blanca, muy limpia, con poco texto. Y bueno, pues aquí tenéis nuestra home. Aquí tenemos las noticias, galería multimedia, una selección de colegios y nada más empezar directamente te puedes encontrar con un vídeo. Esto tiene audio, Sergi. Ricardo, I'm going to talk about the poster. I can program listening to music. Vale.
Starry Night is in oil on canvas and it was painted by Van Gogh. Thank you very much for your attention. Hello, Tiger. Are you spread and spread on it? Bueno, pues como veis, este es el vídeo que se encuentra un padre cuando llega a la página web y aquí tenemos, por ejemplo, nuestros proyectos de innovación. En prácticamente todos nos ha dado tiempo a hacer un vídeo con el que cualquier padre que está visitando nuestra página web puede ver nuestros proyectos propios y cómo se desarrollan. No solamente se lo vamos a contar con un texto, sino que también pues, tenemos vídeos donde pueden verlos. Creativity, leadership, and teamwork. That's entrepreneurship. Can you describe the changes in price of gold over the last few years? Well, it has experienced a sustained rise, reaching a peak in 2012. Estos son, bueno, pues eso, todos los proyectos de innovación, prácticamente todos tienen vídeo y en los que no estamos trabajando, lo que pasa es que tuvimos que interrumpir esto de forma pues un poco de repente. Y otra cosa que hemos hecho ha sido poner todas las publicaciones en formato ISO. Tenemos un apartado en la web donde todo lo que antes entregábamos en una carpeta de promoción, todos nuestros folletos los hemos transformado en digital y están puestos en formato ISO para que se puedan ver de una manera pues, muy bonita, bastante parecida a lo que sería ir pasando las páginas en real. Y también tiene formato descargable. Por supuesto, todo se puede compartir y tiene formato descargable por si ellos quieren descargarlo por cualquier razón. Tenemos hasta nuestro carácter propio y la memoria del curso pasado, ya tenemos hecha la de este, pero todavía no la hemos puesto. Bueno, pues esto sería nuestra página web. Me gustaría enseñaros mucho más, pero bueno, por falta de tiempo tampoco puedo contaros mucho más, solamente que pues eso, esto se ha convertido en un recorrido de promoción gracias a vídeos de innovaciones, a publicaciones que estaban ahí. Y por otro lado, quería hablaros de 3 cuestiones prácticas. Como decía Rafa, esto muchas veces tiene mucho de ciencia, ¿no? Decía el otro día Fuencisla Clemares, que es la directora de Google para España y Portugal, la directora general, que prácticamente el 100% del contenido actualmente se consume a través de móvil. Todo este tipo de búsquedas los padres ya lo hacen en versión móvil, con lo cual tenemos que trabajar también con esa perspectiva, ¿no? De hacerlo responsive y que los mensajes y los contenidos estén pensados para móvil, porque a veces trabajamos la web en formato ordenador y sin embargo lo van a consumir casi al 100% a través de móvil. Por otro lado, deciros que es el momento del SEO y del SEM, porque podemos tener cosas maravillosas, pero si no sabemos posicionarlo bien, no vamos a llegar, ¿no? Y esto es una ciencia y realmente tiene muchísimo trabajo por detrás. Nosotros ahora estamos descubriendo la gran cantidad de cosas que se pueden hacer para mejorar en esto y bueno, pues este es el momento. Y también es el momento de las estadísticas. Como decía Rafa, pues es buenísimo estudiar un poco qué funciona, qué no, qué gusta, en qué momento es mejor publicar, porque todo esto nos puede ayudar a amplificar la labor que estamos haciendo. Y la otra herramienta o buena práctica de las que os quería hablar es el Open Day virtual, porque bueno, pues nos parece que es una de las mejores herramientas que vamos a tener este curso para darnos a conocer. Estamos trabajando bastante en ello, haciendo un estudio de buenas prácticas de jornadas de puertas abiertas de colegios, pensando también todo lo necesario que necesitan los padres para conocer nuestros colegios y elaborando material complementario para él. Y luego también poniendo un énfasis importante en cómo hacer un seguimiento posterior a esta visita virtual, porque a veces podemos tener un padre que esté dudoso entre 2 colegios que le han gustado mucho, pero alguien que venga, te pregunte y haga un seguimiento posterior puede hacer que la balanza se incline por nuestro colegio. En este sentido, os cuento muy rápidamente que hay un tema importante y es hacer las jornadas de puertas abiertas antes que los demás. Antes, porque en esto pues es importantísimo adelantarse y difundirlas bien. Ahora mismo estamos todos un poco con la incertidumbre del principio de curso, pero tenemos que empezar a avanzar ya y ya hay colegios que las están haciendo, porque bueno, los hemos visto y bueno, pues por eso tenemos que adelantarnos un poco. También estamos trabajando en hacer un mailing a padres de nuestros colegios, especialmente a los de infantil, y aportarles un
crear un mail en el que ellos puedan invitar a amigos suyos que están buscando colegio para sus hijos y, bueno, pues hacer una invitación donde ya podamos aportarles información útil. También es importantísimo cuidar la puesta en escena. Esto parece que es muy básico, pero no lo es tanto, y os lo digo un poco por lo que pude ver en todas aquellas jornadas de puertas abiertas a las que asistí. Hay que tener muy buena conexión, por supuesto, cuidar muy bien la localización y también pues, la persona que está haciendo esto, porque, porque a veces puede no comunicar lo que estamos enseñando, ¿no? Puede desdecir lo que estamos intentando decir. Por supuesto, el Open Day virtual tiene que tener vídeos, porque como os decía, el lenguaje es eminentemente visual, vídeos emotivos, porque este es el lenguaje que hablan los padres de ahora, pero también auténticos. Unos de ellos pueden ser los de innovaciones o vídeos que ya tengamos grabados para contar quiénes somos, y otros de ellos pueden ser, que es en lo que más estamos trabajando ahora, y ahora os voy a poner un ejemplo de ello, hacer un recorrido por el colegio, puesto que los padres no pueden entrar a este curso. Un padre que viene a conocer el colegio puede a lo mejor venir a una sala, tener con distancia de seguridad pues la visita de promoción, pero no pasar dentro, con lo cual ahora os voy a enseñar lo que estamos haciendo. Ahora, si os parece, por supuesto, hablar de medidas de seguridad y sanitarias. Bueno, pues este es un ejemplo de algo que estamos trabajando, que es cómo enseñar el colegio a través de una visita que hace la subdirectora, que va con una cámara. Tú tienes a los padres en una sala y ella lo va enseñando. De manera individual, de uno en uno, y trabajan toda la parte fonética y también ampliación de vocabulario. Aquí hay una niña de 5 años trabajando. They change color, yes they do. And what color are they now? Vamos a entrar en las aulas de 5 años, están trabajando el proyecto de oratoria, que lo trabajan en inglés y en español. Veremos cómo trabajan en Magic Talk, que es proyecto propio. Lo van trabajando además en todas las etapas educativas, empezamos en infantil y terminan con debate en secundaria, y en español igual. Good morning! Good morning, everybody! Hello! Good day, my name is Alejo. I'm 5 years old. I want to talk about my weekend. On Saturday, I went to the restaurant. And on Sunday, I went to the park. Do you have any questions? Any questions? Raise your hand if you have any questions. Aquí vamos a ver ya, lo primero, lo aproximado al lenguaje de programación. Los niños empiezan a jugar con un robot pequeñito, que es una abejita, que es el Bebop. Se lo pasan fenomenal. O sea, ya vais a ver cómo lo disfrutan. ¡Buenos días, chicos! Emocional, habéis visto que manipulan el material, sabéis que estamos en los grupos burbujas, se desinfecta en cada uso. O sea, una vez utilizado, aquí vamos a entrar en una clase de inglés. Son niños de 4 años. Good afternoon! Hi! Hello! Good afternoon! Oh, the book is very good. The woman is Very good. The children are playing football. Bueno, pues esta es la subdirectora del Colegio Aldeafuente haciendo lo que sería exactamente un recorrido de promoción. Es mucho más largo, pero yo lógicamente he cogido solo unas imágenes para poder enseñároslo. Ella habría estado con los padres nuevos que vienen a conocer el colegio en una sala y a partir de ahí sale con el móvil y va enseñándoles lo que ellos estarían viendo en directo. Bueno, pues nos parece que esta es una buena herramienta para que los padres, aparte de todos los vídeos que por estar grabados pueden ser como menos realistas, ¿no? Bueno, pues se hagan una idea muy clara de cómo es el colegio al que están pensando llevar a su hijo. Y finalmente, insistir en que un protocolo de seguimiento posterior a esta visita es importantísimo porque puede hacer que ganemos a esos padres. Y bueno, pues estas son las dos herramientas, buenas prácticas, en las que especialmente una nos sirvió mucho en el confinamiento y otra es en la que más vamos a trabajar para este curso. Y con esto, por mi parte, termino y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Paloma, por compartir todas estas ideas tan prácticas que seguro que son muy útiles para todos los participantes en este congreso. Y seguimos hablando de comunicación, en este caso de otro de los aspectos fundamentales del modelo educativo, que es la educación personalizada y el trato individualizado. Para eso cedo la palabra a Albert Cortés. Adelante. Hola, buenos días, desde Barcelona. Bueno, el título de la sesión veréis que es Educación personalizada desde una perspectiva contemporánea. La verdad es que no sabía si ponerle ese título o, como la canción de los Panchos, decirle si tú me dices ven lo dejo todo, ¿no? Porque ya veréis que la tesis de la sesión va un poco encaminada desde ese punto de vista, de la importancia de ofrecer un trato personalizado y también una educación personalizada. Y podréis pensar que es casi lo mismo, pero no, creo que no. ¿Qué entendemos nosotros por educación personalizada? Pues seguramente todos los que estamos en un grupo educativo similar al nuestro, ya sea institución, Fomento, cualquiera de los que son COAS, Atendis, todos ellos, acabamos siempre remitiéndonos a Víctor García Oz y a esta concepción profunda del ser humano, a esta educación en las diferentes dimensiones de la persona y en toda su integridad. Pero el mundo ha cambiado un poco y eso ha producido que no todo el mundo entienda lo mismo por educación personalizada o por trato personalizado. Y leyendo un artículo de una revista de la Complutense muy interesante hace unos días, veía que era un artículo pedagógico, yo no soy educador y por lo tanto habrá muchas cosas que patine, no me lo tengáis en cuenta, pero hablaba que la educación personalizada había una corriente pedagógica anglosajona que de alguna manera la había definido como mucho más individualización que no lo que nosotros entendemos por educación personalizada. Y que consistía mucho más en que el alumno fuera el sujeto activo del aprendizaje, en la capacidad de adaptarse a los ritmos. Era una tendencia que realmente se ha impuesto educativamente, las familias lo pueden llegar a entender así. Por otro lado, también vivimos en una sociedad donde el marketing influye muchísimo, ¿no? Las teorías del marketing, Peter Drucker, Kotler, etcétera, pues eso del cliente en el centro es una realidad muy, bueno, que está ahí presente y que casi todas las marcas, las grandes marcas, intentan hacer mucho porque eso sea así. Entonces, entre que tenemos una corriente educativa anglosajona que entiende la educación personalizada como algo que es un poquito diferente a lo nuestro y que lógicamente no tiene esa concepción profunda, y por otro lado que existen corrientes de marketing que la personalización la entienden como adaptación al cliente, pues vemos así que los padres pueden tener, los futuros padres, los padres actuales, etcétera, pueden tener un cierto lío y entender la educación personalizada de una manera diferente a la nuestra, ¿no? Está la educación personalizada, que además es un término muy ambiguo, pero también hablamos de atención personalizada, que es otra cosa, hablamos de educación inclusiva, hablamos de personalización, de individualización. Son muchos términos que fluyen entre el imaginario colectivo y hacen que cada uno lo entienda a su manera. Muy bien, entonces hemos visto que no todos entendemos el trato personalizado de la misma manera o la educación personalizada de la misma manera y casi todos de alguna manera acabamos entendiéndolo como el marco común de esa adaptación al cliente. Y os pondré algunos ejemplos de empresas y ya veréis que todas ellas al final personalizan a su manera, pero están personalizando. La primera de todas es Nike, ¿no? Que si entráis en su página web veréis que ahora mismo podéis escoger vuestras zapatillas como las queráis. Podéis ponerle una franja de un color, el logo que tienen en el lateral también lo podéis hacer de un color o de otro. Es personalizar también, lógicamente. Sería en este caso un poco más customizar, pero bueno, al final es personalizar. Si nos vamos a otro ejemplo, un ejemplo que además nos debería preocupar no tanto a nosotros, pero quizá a aquellos que imparten estudios de posgrado o incluso estudios universitarios, porque Google ha entrado en el negocio de la educación y cuando Google entra en algún negocio normalmente entra fuerte, ¿no? Este es un ejemplo, no es todavía sus 3 cursos que ha sacado ya universitarios con validación, sino que son cursos pequeños enfocados donde tú puedes escoger cuáles son tus carencias en algunos de los ámbitos que ellos hacen, en marketing digital, en Big Data o en desarrollo profesional. Entonces tienes todo un conjunto de cursos y tú puedes hacerte un itinerario personalizado para ir potenciando todas aquellas cosas que a lo mejor ves que tienes una carencia o que te gustaría desarrollar. Pues es otro ejemplo también de personalización y de adaptación al cliente que además tiene mucho que ver con el mundo educativo. Otro ejemplo
IKEA Planner, ¿no? Todos hemos comprado en IKEA y ahora podemos directamente descargarnos, entrar en la aplicación de IKEA o en la web y hacernos la cocina nosotros a medida, de manera que la encargamos y ya nos la tienen preparada para cuando vayamos. Pues un nuevo ejemplo, además sustentado en el hecho experiencial y por otro lado también de la capacidad que tiene el cliente de influir en el desarrollo de la propia compañía. Yo creo que cada vez más el cliente quiere tener algo que decir. Le cuesta mucho más este es tu menú, es el menú cerrado. Quieren elegir, quieren poder personalizar, customizar. Y esto al final nos acaba afectando como centros educativos, porque las familias que llegan en ocasiones también quieren poder decidir muchas cosas. Y es bueno, yo creo que es bueno. Yo creo que todas estas cosas nos pueden ayudar a mejorar nuestro proyecto educativo y luego lo basaremos en aspectos comunicativos, ¿eh? Si no, no serán buenas prácticas, sino que será un... Bueno, ponemos otro ejemplo. Esto es el BBVA. Fijaos cómo están orientando su publicidad o sus estrategias de branding. Mi gestor sabe que yo soy más de firmar en pijama. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta que casi todas las entidades bancarias, debido a la crisis, debido a muchas cosas, están cambiando su modelo de negocio y están cerrando muchas oficinas para al final acabar ofreciendo un trato personalizado. Fijaos que lo hacen por un motivo diferente, quizá. Lo hacen, lógicamente, por conseguir vender más, es ley de vida, pero también lo hacen porque es un posicionamiento de marca muy interesante. La gente ya no quiere tener que hacer la larga cola en la ventanilla para que sean atendidos, sino que quieren desde su app pedir cita, quieren que haya interacción con su agente o con su gestor directamente por WhatsApp. Casi todas las empresas de todos los sectores están intentando aplicar las técnicas de personalización que sitúan al cliente en el centro. Y aquí hemos de ser también nosotros, hemos de tener la capacidad de intentar copiar un poco, porque yo creo que copiar es bueno, sobre todo de aquellos que saben hacer las cosas bien, ¿no? Y tenemos que tener los ojos muy abiertos en comunicación, en marketing, para ver cuáles son las tendencias que se suceden en la empresa, porque somos empresas, no, por más que seamos colegios y que realmente nuestra esencia se base en algo muy profundo, pero al final también somos empresas. Aquí os pongo otro ejemplo, para que os deis cuenta que no todo es un cambio de paradigma en el modelo de negocio, que Starbucks simplemente te escribe con boli el nombre de la persona que pide el café. Y también es un ejemplo de personalización. Esto, si lo traspasamos a nuestros colegios, el hecho de saber, de que todos los profesores sepan el nombre de cada uno de los alumnos y les llamen por su nombre, sería un ejemplo práctico, pero tenemos que intentar que nuestra cultura corporativa esté repleta de pequeñas anécdotas, pequeños gestos que demuestren que personalizamos. Más allá, todos sabemos que la máxima expresión de la personalización en nuestros centros es la tutoría personal y la tutoría familiar, porque es el momento donde la interacción se produce de tú a tú y donde es mucho más fácil una conexión profunda. Pero más allá de eso, hemos de ser conscientes que se puede hacer estrategias y se pueden definir una serie de protocolos para que esta personalización se vea en el minuto 1. Un buen amigo decía que si lo nuestro es la tutoría personal, todos los alumnos nuevos tendrían que tener una tutoría personal a la semana de haber entrado en el colegio, para que nada más entrar en el colegio se den cuenta que lo nuestro es otra cosa. No entro ni a mejor ni a peor, para mí es mejor, pero lógicamente, pero es muy propio de nosotros. Lo mismo pasa con las familias. Si las tutorías familiares es un hecho muy significativo y esencial de nuestro proyecto, pues lo mismo. Si podemos tener una tutoría familiar a los 10 días de haber empezado el colegio, pues también se sorprenderán que es un poco diferente a otros sistemas que también está muy bien. Que conste que incluso la escuela pública ya hace tutoría personal con alumnos y con familias. Seamos conscientes que también el resto de actores educativos también empiezan a hacer todo este tipo de cosas. A lo mejor no lo hacen como nosotros o no ven esa visión integral de la persona, pero también la están haciendo. Y quizá dan respuesta a la idea preconcebida de personalización que tiene la mayoría de personas. Muy bien. Decía Peter Drucker que la calidad de un servicio no es lo que tú das, sino lo que el cliente recibe o percibe. Seamos también conscientes de eso. Ya os he puesto una pequeña diapositiva que no pretendo que se vea como confrontación. Vemos que hay como dos tendencias. Está lo que nosotros entendemos por atención personal y por educación personalizada y lo que hacen las marcas, ¿no? Son como dos tendencias. Una que sitúa al cliente en el centro y la otra que sitúa a la persona en el centro.
Y ahora viene lo importante, que es que no hay diferencia entre cliente y persona. Es decir, aquí la única diferencia es la intencionalidad que pone la entidad o la organización en sus acciones. La intencionalidad nuestra, situando a la persona en el centro, es una, lógicamente. La intencionalidad que puede tener Starbucks, situando a la persona en el centro, seguramente es otra, es vender más cafés o definir un factor experiencial que le diferencia del resto de compañías. Con lo cual, estas dos tendencias pueden y deben coexistir. Como veis en la siguiente, las junto, porque realmente no hay diferentes... Al final, todo esto coexiste en el imaginario colectivo y en la percepción de nuestros papás, y todos esperan que demos una educación personalizada, pero que seamos capaces de ofrecer un trato personalizado, un trato individualizado. Es muy importante. Y en ocasiones, a lo mejor, cuidamos muchísimo la educación personalizada, no me cabe ninguna duda, yo como padre del colegio me doy cuenta a diario, pero el trato personalizado somos también excelentes. Cuando algún padre quiere hablar con un profesor, con un directivo, le atendemos con los márgenes que suelen tener las compañías que ofrecen servicios de las empresas. Cuando una familia se interesa por el colegio, ¿cuál es nuestra disponibilidad? Como a la hora de pasar una entrevista le decimos, díganos usted la hora que nosotros nos adaptamos. O en cambio le ofrecemos un horario un poco constreñido porque la persona que pasa entrevistas también es profesor y a su vez es tutor y a su vez... Creo que debemos ser capaces de hacer las dos cosas y hacerlas muy bien. La excelencia, lo que decíamos en algunas ocasiones, ¿no? Siempre decimos que nuestra visión educativa trasciende lo meramente académico, pero lo académico debe ser excelente, porque si no lo otro cuesta mucho más. Lo mismo pasa en la educación personalizada y en la atención personalizada. Queremos educar de manera personalizada, pero la atención personalizada debe brillar. Es la analogía del iceberg que hemos dicho antes, ¿no? La parte visible, los pequeños detalles, esa disponibilidad, esa es lo que todo el mundo percibe. Por más que luego hay una parte oculta que está debajo del agua, que es realmente lo esencial y lo importante. Muy bien, y ahora la verdad es que no he hecho la presentación muy orientada a buenas prácticas. Hubiera estado bien, pero yo creo que en 10 minutos hay que ir un poco por faena y que se aguante una sola idea. Antes me he quedado con la web y las Open Class, yo creo que ha sido brillante y lo vamos a poner muy en práctica. Yo aquí voy a intentar poneros como 3 pequeñas ideas de 3 ámbitos que seguramente nos preocupan más. En cuanto al ámbito educativo, pues pongo 4 ejemplos muy rápidos. La tutoría personal versus el seguimiento individualizado. En tiempos de COVID, a veces era muy difícil encontrar un tiempo para hacer una tutoría personal de 45 minutos. Ayer Teresa nos enseñó que, por suerte, en estos momentos hemos casi duplicado, bueno, no duplicado, pero incrementado muchísimo en tiempos de COVID el número de tutorías personales. Pero creo que esto tiene que estar también de la mano de un seguimiento individualizado, es decir, una llamada del tutor de qué necesitas a los padres o a las familias. Eso realmente te aporta un valor diferencial, porque quizás solo hayas podido hacer 2 tutorías en estos 3 meses, pero puedes hacer 15 llamadas. Y entonces dirán, se preocupa realmente por mí. Es ese pequeño valor diferencial que ocupa menos tiempo, pero es importante. Luego está el tema de la pedagogía online. El concepto pedagógico, tengo también otro buen amigo que sabe mucho de esto y siempre me dice, la clase síncrona no es la solución. Y es cierto, seguramente. Es decir, el desarrollo pedagógico online requiere de unas reglas del juego que no es simplemente ofrecer la clase en directo. No hay ninguna duda. Pero cuando una clase se confina durante un tiempo cortito, los padres necesitamos una solución rápida y si tiene que poder seguir la clase en directo todas las horas que haga falta, pues nos ayuda para poder seguir haciendo nuestro trabajo, porque seguramente estamos con los niños al lado y bueno, no es el modelo ideal, pero es el modelo que necesitamos. Y aquí hemos de pensar también nuevamente en situar a los papás en el centro y a las mamás, lógicamente. Las reuniones de curso, pues con Meet y Zoom, están funcionando muy bien. Y luego os quería poner un ejemplo muy rápido de... Si la educación personalizada es uno de nuestros valores diferenciales, va de la mano de la formación de familias. Yo creo que eso sí, que así como la educación personalizada, muchos colegios están haciendo tutorías personales, diferentes, pero las hacen, pocos colegios están poniendo los recursos que ponemos en la formación de familias y de alumnos. Eso no existe prácticamente, o hay menos. Entonces, nosotros en confinamiento no podíamos hacer estas conferencias formativas tan importantes, ¿no? Pues decidimos hacer unos webinars y nos sorprendieron por cómo funcionaron. Teníamos Carlos, aquí he puesto a Carlos Andreu porque fue la que más audiencia tuvo, que llegó a los 1.300 personas en directo. Claro, no hay
sala de conferencias de nuestros coles que aguante eso, seguramente 300 la más grande y gracias. Y luego, sobre todo, pudimos también abrirlo a otra gente, porque al final nuestra labor o nuestra función también no solo es educar a quien tenemos dentro, sino intentar llegar a más gente, es parte de nuestra esencia. Y hombre, 1.300 personas, seguro que había mucha gente que no era nuestra. Pues hay que tener también un poquito de ingenio para buscar nuevas estrategias. Tiempos de COVID. Pues este era un ejemplo que quería situar, que quería explicaros. El tema económico sería otro ámbito, ¿no? Y este es de los más complicados de todo. Y me quedo con una frase siempre que ha dicho antes Rafa, y me ha encantado. Yo siempre hablaba entre transparencia, que es un poco la tendencia que tenemos que seguir todos, ¿no? Tenemos que intentar ser un poco transparentes, o sea, ser transparentes, un poco, lo máximo posible. Pero transparencia no quiere decir explicarlo todo. Y él ha acuñado un término, no lo he oído nunca, que es lo de translúcidos, y me ha encantado, ¿no? Porque no todo se puede explicar. Entonces, estamos en un contexto donde las emociones, sabéis que están presentes en cada conversación con familias. Por más que queramos explicar, queramos hacer un argumentario de por qué cobramos lo que cobramos, cómo hemos reducido una parte, pero la otra no podemos, al final el consejo principal es dedicar horas y horas y horas a hablar con la gente de manera personal, porque no es que lo que nosotros vayamos a cobrar en un momento determinado esté más o menos justificado, es que quizá sus emociones se están imponiendo o su situación personal es muy difícil y requieren ese trato personalizado que es parte de la tesis de toda la conferencia, ¿no? Pues gastemos tiempo en llamar a esa familia que tiene problemas, dificultades y podamos explicárselo. Y luego siempre apoyado de un buen argumentario. En todo lo que hagamos es muy bueno tener un pequeño argumentario que nos ayude a explicar el por qué tomamos las decisiones que tomamos y también, lógicamente, comunicaciones globales donde se expliquen también bien explicado. Económico, no, yo creo que así rápidamente. Y por último, la promoción. Aquí no os explicaré ninguna táctica concreta ni nada porque creo que no daría tiempo y Paloma además ha explicado un par muy buenas. La única cosa es que será online o no será, ¿no? Y eso es lo que hay. Es decir, podremos tener reuniones presenciales, hay entrevistas individuales presenciales, esto sí que sucederá. Pero la mayoría de actividades que antes realizábamos, Open Class, puertas abiertas, ya no se pueden hacer. Entonces tenemos que desarrollar una serie de estrategias y tácticas que tengan que ver, pues como bien decía Paloma, ¿no? con campañas de SEM, de SEO, de display, de remarketing, inbound marketing, es decir, desarrollar toda una estrategia que acompañe a las familias, primero que capte, que sea capaz de ponernos en el mapa. Segundo, que seduzca. Es decir, una vez ya captada la atención, tenemos que ser diferenciales respecto al resto de competidores. En Cataluña lanzaron un estudio que las familias que apuntan a su hijo por primera vez al colegio visitan una media de 7 colegios, ¿no? Pues ofrecer un valor diferencial es especialmente importante. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena estrategia de marketing digital y aplicarla desde ya. También es cierto, ¿no? Que cuanto antes empecemos, mucho, mucho mejor. Y tenemos que empezar ya. Si puede ser la semana que viene, mejor que la otra. Y no dejarlo para febrero porque realmente la gente en el entorno digital se mueve ya. También las redes sociales son una muy buena estrategia. Las redes sociales generando contenido y también las campañas de social ads porque puedes segmentar, puedes escoger el target al cual dirigirte y también es una muy buena estrategia para llegar a las familias potenciales. Para acabar, os pongo 2 o 3 ejemplos, no he querido poner muchos, pero bueno, algunas pequeñas buenas prácticas, ¿no? Por un lado, aquí os pongo una página web que tenemos y que ahora ya insertamos todo el tema de chatbox en directo para que cualquiera que quiera vea una página web y al momento podamos estar respondiéndoles. Insertamos formularios de captación en todas las páginas que podemos, call to actions. Todas estas estrategias son muy buenas y hay muchas aplicaciones hoy en día, CRMs, HubSpot, Salesforce, hay muchas aplicaciones que te permiten seguir este itinerario y mantener el contacto con las familias hasta que finalmente acaban siendo familias nuevas y convirtiéndose. Y por tiempo, solo una última diapositiva. He puesto un par de ejemplos. Seguramente todos vuestros coles tienen cosas chulísimas y las hubiera puesto todas. Yo he puesto 2. Me gustó el otro día estaba en Instagram y vi que Canigó, que es un colegio de fomento también de aquí de Cataluña, pues hablaba de la entrevista personalizada y ponía un pequeño vídeo, pues me pareció muy bonito. Luego Belloc, que es un colegio de Girona, pues está haciendo toda una campaña de stories en Instagram también, que también me parecen súper enriquecedoras, porque no estás vendiendo colegios, sino que está hablando de educación, ¿no? En general, para quien quiera y vaya, ¿no? Pues eso yo creo que es un poco
un cambio de tendencia. Debemos de dejar de hablar tanto de nosotros mismos, que hay que hacerlo también, lógicamente, pero acompañarlo de situarnos como centros que aportan a cualquiera, que hablan de educación, que tienen una reputación importante y que son expertos en el ámbito educativo. Todo eso ayudará un poco a consolidar el branding, nuestra reputación como marca, y por otro lado hará una de nuestras funciones, ¿no?, como organización, que es ese compromiso social y esa contribución a los demás. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Albert, por esta ponencia en la que hablas de una manera tan práctica, ¿no?, del trato individualizado. Y seguimos hablando de otro aspecto fundamental, que es la educación en valores. Y en el grupo COAS han entendido, ¿no?, esta crisis como una oportunidad para hablar de la educación en valores de una manera más cercana. Así que tenemos a Carmen de Andrés, su coordinadora de comunicación, para hablarnos de todas estas iniciativas para acercar esta educación en valores. Y yo lo primero que quería hacer es tener un recuerdo especial para todas aquellas personas que directa o indirectamente, ¿no?, han sufrido los efectos del COVID. El 13 de marzo cambió nuestra vida, se paralizó, porque la prioridad en ese momento era la salud, ¿no? Sin embargo, yo creo que los colegios nos dimos cuenta que no podíamos estar paralizados, que teníamos que ser proactivos, que teníamos que ponernos en la brecha y comunicar en esa causa común. Y yo creo que lo hicimos, si para nosotros en COAS las personas son importantes, de hecho están en nuestro lema, ¿no?, la persona, lo primero, ahora con más motivo había que cuidarles, había que ser cercanos y ponerles en el centro de la estrategia de la organización, ¿no? Pero es que además no hicimos nada fuera de lo común, ¿no?, porque ya veíamos que el entorno pues estaba comenzando a despertar un movimiento solidario, ¿no?, de ayuda, de apoyo a enfermos, a servicios sanitarios o servicios de emergencia, en la fabricación de EPIs, etc., ¿no? Entonces nosotros detectamos esta sensibilidad, esta inquietud, y planificamos todo un programa de formación en valores y de ayuda a los demás, ¿no? Esta campaña nosotros la denominamos Más cerca que nunca, y tuvimos un triple objetivo, ¿no? El objetivo de humanizar y acompañar a las personas en situación de aislamiento o enfermedad. El segundo objetivo, de aportar una visión más humana a nuestro proyecto educativo, y que la comunidad educativa iluminara con su vida o con sus actuaciones los lugares en donde vivían, ¿no? Las premisas para nosotros fueron 4, ¿no? Fueron implicar a toda la comunidad educativa, a los padres, a los profesores, a los alumnos, a los alumnis, ¿no? Comunicar de forma atractiva, que el mensaje estuviera implícito en todas las acciones y lógicamente, que el colegio siguiera con su programa de formación, ¿no? Es decir, no podíamos dejar a nuestros padres, a nuestros alumnos en off, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un plan de acción que se cimentó, que se basó en dos áreas, ¿no? Una era el área de formación y otro era el área de solidaridad, ¿no? En el fondo son las dos grandes áreas formativas con las que trabajan los colegios, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, ya se ha dicho en estas sesiones, pues que las tutorías se hicieron online y que de hecho, se consiguió casi igual o más tutorías que lo que habían tenido lugar en presencial, ¿no? En nuestro caso, las tutorías alumnos rozaron los 17.000 alumnos,
y a las familias las tutorías fueron de 2.500, ¿no? Además, nosotros tuvimos otras actividades formativas, ¿no? Lo hicimos a través de Meet, a través de Zoom. Yo me quiero centrar en dos porque creo que fueron las más interesantes, ¿no? Las reuniones de curso que consiguieron aunar a un grupo muy concurrido de padres, así como los retiros mensuales, ¿no? Que se consiguieron disparar. También tuvimos webinar con formación de expertos sobre educación, ¿no? Así como 3 encuentros del director general de COAS, en el que bueno, a través de vídeos nos iba informando sobre aspectos destacados de cómo los docentes y los alumnos vivían su día a día, ¿no? Bueno, las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Conseguimos muchísimas visualizaciones en la web. Además, muchos más padres de lo habitual se acercaron a los espacios de oración y tuvimos 77 sesiones formativas, ¿no? Durante el confinamiento con padres. Luego, refiriéndome un poco a toda el área o a todo el programa de solidaridad, también nos sorprendió positivamente la cantidad, ¿no? Y la calidad de las iniciativas, ¿no? Que se desarrollaron en toda la comunidad educativa, ¿no? No solamente por parte de COAS o de los colegios, sino incluso también de padres, de alumnos, de alumnis, etc., ¿no? Entonces yo aquí me voy a ir un poco por sectores o por públicos. Y voy a desarrollar las más interesantes, ¿no? Que nos parecieron en esta época, ¿no? Respecto a los profesores y a los colegios, hay 2 iniciativas que nos gustaron mucho. Una fue que desde el Colegio Gran Esquivel, que está en San Sebastián, utilizaron la impresora 3D para hacer máscaras protectoras, ¿no? Máscaras faciales. Entonces, los servicios de emergencia se pusieron en el colegio con el cole para irlos a recoger y distribuirlos luego entre hospitales y entre centros sanitarios, ¿no? Luego, por otra parte, el colegio Alcaste Las Fuentes, en La Rioja, confeccionó mascarillas para residencias, para empresas de limpieza, para asociaciones con personas discapacitadas, etc., ¿no? Luego, el MUNAVE, el colegio que tenemos en Vizcaya, los profesores organizaron una web para compartir recursos que estaban utilizando ellos, ¿no? Entonces se colgaron multitud de tutoriales, se colgaron también digitalización de tareas docentes y de tareas diarias, etc. Luego, con respecto a los padres, yo destacaría 2 que a mí me han parecido muy interesantes, y son que un tenor profesional, que es padre de 2 de nuestros colegios, de MUNAVE, pues como es tenor profesional, pues a las 8 puntualmente todos los días dedicaba una serie de canciones a los vecinos, ¿no? Que tenía alrededor. Con las 12 mejores canciones, él ha elaborado un CD y lo ha vendido, ¿no? Y los beneficios que está consiguiendo pues se están destinando a Cáritas, ¿no? Esto fue iniciativa totalmente de ellos, ¿eh? O sea, es decir, los colegios no tuvimos que recordarles nada porque ellos mismos se lanzaron, ¿no? Por otra parte, también un grupo de padres de Ayalde y MUNAVE organizaron una red de voluntarios para confeccionar batas. Ahí se puede ver en la fotografía cómo dieron las gracias, ¿no? en el Hospital de Cruces. Consiguieron, ya os digo, más de 200 personas, que además había padres, había niños, había de todo, ¿no? Y consiguieron hacer en 25 días, también me parece una cifra impresionante, ¿no? Más de 7.500 batas, ¿no? Luego, por parte de COAS, también organizamos desde los servicios centrales 4 iniciativas.
Una de ellas fue una cadena de oración que la titulamos Yo rezo por ti. En esta cadena, o sea, todo padre o todo profesor o todo alumno podía colgar en una site que se hizo ex profeso para esta temática, bueno, pues una serie de pedir por una intención particular, ¿no? al resto de personas que compartíamos esa web, ¿no? Luego, por otra parte, se hizo también, yo creo que una iniciativa bastante chula, que fue ayudar al pequeño comercio y a las pequeñas empresas o empresas familiares, ¿no? Entonces se hizo también como una site específica. En esta site se colgó un directorio de empresas de nuestros padres y se decía a los padres, o se les aconsejaba, se les recomendaba el consumo, ¿no? en estas pequeñas empresas. Pues la verdad es que se consiguieron que más de 70 empresas se apuntaran en este directorio, ¿no? Y se ayudó muchísimo a estas empresas a aumentar el consumo, ¿no? Durante estos días que, bueno, pues que había bajado lógicamente, ¿no? Luego también organizamos un concurso de relato corto en 3 modalidades para adultos, para alumnos de primaria y para alumnos de ESO y bachillerato, en la que la temática era un poco el agradecimiento, bueno, pues por la dedicación y el heroísmo a determinados sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues se consiguieron también que se animaran bastante toda nuestra comunidad educativa y se lograron más de 100, ¿no? Más de 100 trabajos. Luego también habilitamos canales de escucha para sondear a los padres cómo lo estábamos haciendo, ¿no? Se les preguntaba en concreto sobre la respuesta del colegio, la atención del tutor y la atención docente. Bueno, pues conseguimos muy buenas valoraciones, la verdad. Y además, algo que nos sorprendió, que fueron casi 600, ¿no? mensajes de agradecimiento, ¿no? de cómo lo estábamos haciendo. Y luego la iniciativa por parte de los alumnos también fue muy grande, ¿no? Yo, vamos, de toda este listado destacaría 2, que eran cartas a enfermos de COVID. Alumnos de 5º y 6º de primaria escribieron cartas, en este caso en Logroño, en el colegio que tenemos en Logroño, al Hospital de San Pedro, ¿no? Dando mucho ánimo a los enfermos, y conseguimos que esas cartas fueran leídas por los enfermos y nos dijeron, de hecho, que les habían ayudado muchísimo en su recuperación, ¿no? O en los momentos que tuvieron que pasar allí, ¿no? Luego también alumnos ya de bachillerato formaron parte de un proyecto que yo creo que es muy chulo, un proyecto internacional que se llama Mozzarella Like, en el que la iniciativa fue de unos artistas italianos, ¿no? Y se juntaron pues tanto artistas italianos como de otros países, alumnos, etc. Y se trataba de hacer fotografías del confinamiento, ¿no? Entonces, luego, con todas estas fotografías que fueron mandando todo este colectivo, se publicó un libro. Bueno, y por último, aunque esto no es una iniciativa propia de nuestros alumni, sí que un poco se pone en valor el trabajo desarrollado por nuestros antiguos alumnos en el sector sanitario, ¿no? Entonces, si quieres, Sergi, ¿puedes poner, por favor, el vídeo que está en la siguiente diapositiva? No sé si se oye, parece que no. Así. Sí. Bueno, he mandado cortarlo en un minuto porque era un vídeo bastante largo, por falta de tiempo. Podéis ver pues la cantidad de antiguas alumnas, ¿no? Que se animaron a esta iniciativa, ¿no? Que se hizo desde alumni del colegio, ¿no? Que mandaran fotos, que dijeran en dónde están, que
durante esta época de confinamiento. Bueno, pues la verdad que fue una iniciativa muy chula para todas las antiguas alumnas, ¿no? Porque se reprodujo muchísimo en redes. Bueno, pues como conclusión y ya para ir acabando, un poco, bueno, destacar que el objetivo de este proyecto era un poco, bueno, poner en valor lo más humano de nuestro proyecto educativo y a la vez reforzar la pertenencia de orgullo, ¿no? a nuestros colegios. Y con esto pues yo ya he acabado. Muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena por todas estas iniciativas. Vamos a dar paso a las preguntas que llegan muchísimas. La primera la vamos a dirigir a Paloma. Nos pregunta Rob desde Polonia. Dice si para las nuevas familias que muestran interés por los colegios, ¿cómo valoras que puedan hacer un tour virtual por el colegio a través de alguna aplicación como Meet o como Zoom, y que además estas sean en directos para que se puedan resolver dudas sobre la marcha? Pues es una opción perfectamente posible. La verdad es que nosotros estamos intentando organizar reuniones presenciales con la familia, todo dentro de las medidas de seguridad, pero siempre creo que tiene que ser, bueno, en un espacio por supuesto preparado, pero siempre habría que preguntar a los padres si prefieren que sea por Meet. Nosotros creemos que nada como que vengan al colegio, pero hay que respetar, por supuesto, la libertad y la comodidad de los padres, y perfectamente podría hacerse por Meet, porque además el recorrido virtual va a ser el mismo, por Meet o en directo. Lo que pasa es que es verdad que si tú estás sentada con la subdirectora o con el subdirector o la persona que haga el recorrido de promoción y sale y con el móvil te está dirigiendo, es mucho más parecido a la sensación de estar en el colegio. Pero, por ejemplo, ya que me preguntas si eso lo veo una opción, hay una opción que hemos estado valorando también, que es hacer un recorrido por Google Maps, que es algo que están haciendo muchos colegios, y lo vemos, por ejemplo, mucho más incómodo. O sea, creo que hay que ir a formatos muy cómodos, muy realistas, muy auténticos, y que sean lo más parecido a lo que ellos estarían viendo si están allí en la visita presencial. De hecho, valoramos dos opciones. Una es que la subdirectora o la persona, el subdirector, la persona que está haciendo ese recorrido lleve él mismo el móvil, o que vaya una persona con ellos para que sea la mirada del padre que va detrás de esa persona haciendo el recorrido. Es decir, que creo que hay que intentar asemejarse lo más posible a la visita real que estaría haciendo el padre. Pero sí que lo veo perfectamente posible que sea por Meet o por Zoom. Ahí también pues te juegas un poco que la conexión sea buena en todas las zonas del colegio y este tipo de cosas. Pero bueno, perfectamente posible. Fantástico. Vamos a hacer otra pregunta ahora al Albert. Nos pregunta Rita desde Lituania si esta nueva normalidad que estamos viviendo puede ayudar a la educación personalizada e individualizada hacia nuestros hijos, o lo complica. Creo que la mejor manera de personalizar es mirarse a los ojos y estar cerquita. Eso es indudable, ¿no? Pero en un contexto como el actual, yo creo que eso se va a producir, y además vamos a sumarle un montón de ocasiones para interactuar de manera personal, aunque sea con una pantalla delante, pero también hay una interacción personal, y por lo tanto, en general, ayudará. Una duda ayudará a nivel educativo, aunque tampoco es mi fuerte porque yo soy de comunicación, pero creo que ayudará. Muchas gracias, Albert. Nos preguntan, esta pregunta es para Carmen, nos pregunta Marc desde Berlín, si esta entrada así a la fuerza en la tecnología, ¿no? Puede ayudar a que los profesores se impliquen, se hayan implicado más aún en el proyecto educativo, y que puedan contribuir a difundirlo de alguna manera a las familias. Bueno, nosotros teníamos tecnológicamente mucho avanzado, ¿no? Porque teníamos, desde hace 10 años estábamos trabajando con el recurso iPad. Ya habíamos formado desde hace 10 años a gran parte del profesorado y teníamos la conectividad asegurada, ¿no? Entonces, a nosotros el recurso, vamos, nos sirvió muchísimo, muchísimo. O sea, es decir, conseguimos que en cursos que tuvieran iPad, que en nuestro caso es desde quinto de primaria, las clases en presencial, online, perdón, fueran prácticamente como en presencial. O sea, es decir, tenían el mismo horario de colegio y ellos
se conectaban al iPad, ¿no? Entonces, bueno, esto la verdad es que muchos padres que tenían ciertos reparos bueno, pues en aprobar el proyecto iPad y tal, a través de, bueno, pues de estos meses de confinamiento y de la utilización de esta herramienta, bueno, salieron plenamente convencidos de la necesidad de tener un recurso, o sea, de tener un recurso que hiciera posible lo online e incluso ahora estamos trabajando online y presencial con este recurso, ¿no? Porque hay a lo mejor alumnos, gracias a Dios no hemos tenido todavía ningún aula confinada, pero sí que hay alumnos que están confinados y que, y que están siguiendo las clases online como si estuvieran allí, vamos. O sea que para nosotros ha sido vital este tema. Qué bueno. Nos preguntan también, aquí lanzo la pregunta a los tres, ¿no? ¿Cómo dedicar tiempo, o sea, recursos de tiempo y también económicos a que se puedan implementar todas estas estrategias que habéis planteado en un contexto económico restrictivo como el actual? Yo puedo decir una cosa, si os parece. Yo creo que la promoción de los colegios no es algo secundario. Y en ocasiones puede pasar, como le puede pasar a muchas otras organizaciones de muchos otros sectores, que al ser nuestro core business o lo importante educar, nos olvidemos que es imprescindible traer a gente, atraer a familias para poder cumplir nuestra misión. Por lo tanto, lógicamente es más difícil conseguir recursos en un entorno de crecimiento económico. Pero imagino que debemos hacer una priorización de qué nos va a reportar posteriormente el cumplimiento de nuestra misión. Y la promoción de los colegios tiene que ser una prioridad tanto de actitud por parte de todos los consejos de dirección como también a nivel de gobierno en cuanto a los recursos que se ponen, o sea, que se aplican. ¿Qué voy a decir yo que me ocupo de estas cosas, ¿no? Pues mientras más recursos mejor, pero estas cosas cada vez necesitan más dinero para hacer campañas de SEM, de SEO, de display, pues no es tan sencillo. Y para ser diferentes en un entorno donde hay 1000 impactos diarios, pues tenemos que tener la capacidad de demostrar esa diferencia y se hace con multimedia, se hace con recursos que tienen un coste. Vamos, 100% de acuerdo. Esto ahora mismo es una prioridad. Y además, no solamente en estrategias o herramientas de SEO, SEM o cosas así técnicas, sino también en poner cabezas a pensar. Cabezas que piensen, que estudien un poco qué están haciendo otros. Es buenísimo estudiar la competencia, intentar aplicar también un poco las tendencias, la manera de pensar de los padres, lo que consumen. Y esto no se hace sin tiempo y yo creo que ahora mismo es una prioridad. Yo también apuntaría de la necesidad de apoyarnos mucho a los padres, ¿no? en la promoción. O sea, para nosotros, vamos, las matrículas, el 80% está medido y estudiado, nos están viniendo a través de otros padres. Con lo cual, yo creo que hay que volver un poco a la comunicación interna, hay que volver a comunicar bien lo que somos y hay que conseguir que estos padres, bueno, pues como siempre, ¿no? Porque estos colegios al final han nacido por iniciativa de los padres y los padres del pasado no pueden ser distintos a los de ahora, ¿no? O sea, es decir, creo que tenemos que arrimar todos el hombro y que los padres tienen que también vender el proyecto educativo, ¿eh? Fantástico. Sí. Muchísimas gracias, Carmen, Albert, Paloma. Tenemos muchísimas más preguntas, pero lamentablemente por tiempo no podemos abordarlas. Y cerramos este panel de buenas prácticas. Ayer ya nos hablaba Nacho San Román, ¿no? de cómo esta crisis ha acelerado muchos cambios que ya estaban latentes, muchos aspectos que ya se estaban trabajando, pero que sencillamente bueno, se han desenvuelto con una mayor rapidez. Y hoy Rafa también nos hablaba, ¿no? de aprovechar esta oportunidad de los meses venideros para consolidar y para cristalizar todo este buen hacer y que se conviertan en buenas opiniones también de las familias, ¿no? Aprovecho para despediros, daros las gracias y ahora sí voy a dar paso a Gemma Arasanz. Pues muchas gracias, Pía, y aprovecho para dar las gracias a todos los ponentes y a todos los que habéis hecho posible esta retransmisión. Muchas gracias a los más de 200 asistentes de todo el mundo, desde Argentina, desde Lituania, desde Bulgaria, desde Venezuela,
desde Irlanda y, bueno, y muchos otros países. Y habéis compartido con nosotros esta gran quinta jornada de ASE. Ahora doy paso a Joan Curcó, presidente de ASE, que dirigirá unas palabras para dar por clausurada a la jornada. Adelante, Joan. Buenos días. Clausuramos la quinta jornada de ASE, Educación Personalizada en tiempos de COVID. Quiero agradecer a los asistentes vuestra participación y a los ponentes el interés con que habéis preparado las sesiones. En 2019 celebramos esta jornada en Berlín. Pensábamos que un año después estaríamos en Roma. Nadie imaginaba lo que ha sucedido y que gracias a la tecnología a esta jornada pudieran asistir más de 200 personas de 14 países. Lo primero y más importante, espero que estéis bien, que esta pandemia no os haya afectado ni a vosotros ni a vuestras familias. Como ha dicho Carmen de Andrés, recordamos también a quienes nos han dejado a causa de esta crisis sanitaria. Las sesiones de buenas prácticas se han referido a dos aspectos esenciales de nuestro tiempo. La atención personalizada, que se reclama en todas las actividades, y la comunicación. La pandemia nos llevó a una situación excepcional. Detuvo a la sociedad y obligó a cerrar los colegios. La tecnología era la única vía de escolarización y de comunicación con los alumnos y las familias. Ante el confinamiento, las aulas tuvieron que digitalizarse. Vivimos en una incertidumbre en la que era imprescindible la confianza. Ayer nos lo decía Teresa Martínez de Institución. Nos preguntábamos cómo mantener la atención personalizada y cómo continuar ofreciendo la formación integral de los alumnos. Profesoras y profesores se adaptaron a un nuevo marco de trabajo con extraordinaria profesionalidad y compromiso. Siguieron haciendo tutoría con alumnos y con las familias. La competencia digital mostró su relevancia. La tecnología era necesaria como herramienta educativa. Refuerza nuestro modelo educativo. El ámbito digital puede ser amigable, cercano, personalizable. Ayuda a mostrar que la educación en valores es parte del proyecto educativo, también en las circunstancias más difíciles. Así nos lo contaba Carmen de Andrés de Coas. La experiencia de estos meses ha impulsado nuevos modos de relacionarse y también nuevos modos de trabajar del profesorado, como señaló ayer Nacho San Román de Atendis. El confinamiento ha abierto un campo nuevo para nuestro modelo. Los colegios y las instituciones son permeables a nuevas posibilidades. La educación personalizada, en definitiva, se adapta al nuevo contexto digital y a la comunicación abierta y transparente a la que se ha referido Rafa Martín Aguado. En los canales online, la comunicación amplía las posibilidades de relación con el público interno y facilita llegar a nuevos públicos. El marketing digital, las jornadas de puertas abiertas virtuales, las páginas web, las redes sociales, ofrecen nuevas posibilidades. Albert Cortés de Institució y Paloma Blanc de Fomento mostraron algunos ejemplos. Podemos decir que la educación personalizada se encuentra cómoda en su tiempo, convive con la tecnología y con una actitud abierta hacia los demás. Destaca por la atención a cada persona, por el compromiso de su profesorado, por su calidad educativa, por la innovación y los buenos resultados académicos, por su educación en valores basados en la dignidad de cada persona, por la atención a las necesidades de los demás y por cohesionar a padres, profesores y alumnos. Es decir, por hacer realidad un nuevo concepto, el de comunidad educativa digital. La educación online ha puesto de relieve todo esto. Lo señalaba Margarida García dos Santos de Fomento Portugal. Janet Dean de Rosemont School en Irlanda también lo destacaba. La comunicación en el entorno digital ofrece nuevas posibilidades. Quiero aprovechar también esta intervención para hacer alguna reflexión sobre la comunicación de nuestro modelo educativo. Durante los primeros años de ASE hablamos fundamentalmente de educación diferenciada. Le atribuimos la calidad educativa y los buenos resultados que caracterizan nuestros colegios. Observamos que esta estrategia era poco eficaz porque no era evidente. La calidad educativa es consecuencia
de nuestro modelo educativo en su conjunto, no solo de la educación diferenciada. Así lo han demostrado las sesiones y buenas prácticas de esta jornada. Por eso cambiamos la comunicación. Queríamos destacar la globalidad del modelo, la educación personalizada. Lo hicimos con argumentos prácticos, destacando los buenos resultados. Pensamos que esta estrategia ha funcionado bien. Nos parece, sin embargo, que es el momento de dar un paso más, de incorporar argumentos educativos a los de carácter práctico. Es uno de los retos de ASE, explicar con razones educativas nuestro modelo personalizado en su conjunto, en su globalidad, incluyendo, lógicamente, a la educación diferenciada. Para ello, queremos impulsar un grupo de trabajo que pueda desarrollar un relato que incorpore todos estos argumentos educativos. Acabo ya y lo hago resaltando dos ideas. La primera es la extraordinaria potencialidad de la educación personalizada. En las circunstancias actuales es aún más apreciada y demandada por las familias. Y la segunda idea, la comunicación ofrece a la educación personalizada nuevas formas de relacionarse con los públicos internos y, sobre todo, de llegar a nuevos públicos. Clausuramos una jornada que abre nuevas perspectivas y contenidos para el próximo año. Despedimos esta convocatoria esperando celebrar la 6ª jornada de ASE en Roma y esta vez esperamos que pueda ser presencialmente. Muchísimas gracias.